No sabía cuánto tiempo había estado allí, solo que la luz del sol se había desvanecido y la oscuridad había tragado el pequeño bote. Había salido a pescar esa mañana, un viaje rápido, prometido. Ahora, la tormenta lo había reclamado todo. El viento aullaba y cada ola que golpeaba la proa era un golpe al corazón, una confirmación de la gravedad de mi situación. El motor estaba muerto, la radio en silencio, mis suministros, un par de galletas saladas y un poco de agua, no durarían mucho. En medio de la inmensidad del océano, la soledad era un depredador silencioso. Recuerdo haber gritado, pero el viento se llevó mi voz. Recuerdo haber llorado, pero las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Había una verdad innegable en ese momento. Esto podría ser el final. Fue entonces cuando la vi. No era un faro, no era un barco que pasaba. Era una estrella fugaz que cruzó el cielo, un destello de luz en el caos. Y por un segundo, solo un segundo, sentí una paz inusual. No era la paz de la resignación, sino la paz de la esperanza. Me recordé a mí mismo que no estaba solo, que mis seres queridos estarían pensando en mí, que aún había una posibilidad. Pasaron días, el sol me quemó y las noches me congelaron. La sed era una constante agonía, pero cada noche buscaba esa estrella. No estaba allí, por supuesto, pero su recuerdo era suficiente. Esa esperanza, ese pequeño destello de luz, me mantuvo a flote. Cuando finalmente me encontraron, no pude hablar. Mis labios estaban agrietados y mi cuerpo débil, pero mis ojos contaban la historia. Y cuando me llevaron de vuelta a casa, lo primero que hice fue mirar al cielo. La estrella no estaba allí, pero la encontré en los ojos de mi familia. La encontré en cada abrazo, en cada lágrima de alivio. La encontré en el amor que me había mantenido con vida. La encontré en el grave peligro que había superado. Después de su rescate, la vida del pescador nunca volvió a ser la misma. La grave experiencia en el mar dejó cicatrices invisibles. Se volvió más tranquilo, valoraba cada momento con su familia y nunca más se aventuró lejos de la costa. Su historia se convirtió en una leyenda en el pequeño pueblo de pescadores, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano. La estrella fugaz que vio, sin embargo, siguió siendo un misterio y un símbolo. Cada año, en el aniversario de su rescate, la familia se reunía en la playa para observar las estrellas, una tradición silenciosa que honraba la esperanza que lo salvó. Años más tarde, el pescador ya era un anciano, con arrugas que contaban historias de sol y sal, y cabellos blancos como la espuma del mar. Estaba sentado en su porche, mirando el océano tranquilo, cuando su nieto se sentó a su lado. El niño, con los ojos curiosos, le preguntó: «Abuelo, ¿es verdad que una estrella te salvó?». El viejo pescador sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y ternura. Miró a su nieto y respondió: «No fue la estrella, hijo mío. La estrella fue un recordatorio de que la esperanza siempre estuvo ahí, brillando dentro de mí». Se volvió hacia su nieto, señaló al cielo y dijo: «El mar es impredecible y puede ser cruel, pero la esperanza, la fe de que la luz siempre regresa, es lo que realmente nos salva de cualquier oscuridad». La historia del pescador no se trata de la suerte de ser encontrado, sino de la decisión de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Fue su esperanza la que lo mantuvo con vida, una luz que brilló más fuerte que la oscuridad del mar. La historia continuó por la orilla del mar, cada palabra del anciano pescador convirtiéndose en una lección para su nieto. El niño, fascinado, escuchaba con atención cómo el mar, que antes era una amenaza, se había transformado en un amigo silencioso, un recordatorio constante de la valentía y la esperanza.
El anciano, con los ojos cerrados, podía sentir la brisa salada en su rostro, el mismo viento que una vez aterrorizó su alma, pero ahora traía consigo el aroma de la paz, de una vida vivida con gratitud y la certeza de haber superado lo que parecía insuperable. «Cuando vuelvas a sentir miedo, hijo mío», le dijo el anciano a su nieto, abriendo los ojos y mirándolo con una profundidad que el tiempo no había borrado, «recuerda que dentro de ti reside la misma luz que vi en aquella noche oscura. No la busques en las estrellas ni en los faros lejanos. Búscala en tu corazón, en la fuerza que te hace seguir adelante, incluso en la más grave de las tormentas». El nieto se levantó, abrazó a su abuelo y corrió hacia el mar. No para navegar, sino para sentir la inmensidad, para buscar en el oleaje la historia de su abuelo. Y allí, en la orilla, bajo el sol que se ponía, el niño entendió que las historias no son solo para contar, sino para vivir. Que la esperanza no es una casualidad, sino una elección, y que el legado más valioso que un hombre puede dejar no es oro, sino la luz de su propio espíritu. El viejo pescador, con la serenidad de quien ha navegado por las aguas más turbulentas y ha encontrado la paz, cerró sus ojos por última vez. Su mano, todavía cálida, sostenía un pequeño guijarro que había recogido de la playa, un recuerdo tangible de su conexión con el mar y su historia. Se fue en paz, rodeado por el amor de su familia, con el sonido de las olas susurrando su nombre. La historia del grave suceso en el mar no fue olvidada. El nieto, ahora un joven fuerte y sabio, continuó la tradición. No se hizo pescador, pero se convirtió en un Con el paso de los años, la tradición en la playa se volvió más que un homenaje familiar. Se transformó en un encuentro comunitario. Cada aniversario, decenas de personas se reunían para mirar el cielo nocturno, esperando ver una estrella fugaz. No siempre aparecía, pero eso nunca importaba. Lo que importaba era el silencio compartido, la sensación de estar unidos por algo más grande que el propio mar. El nieto del pescador, ya un hombre con canas en las sienes, solía tomar la palabra al final de cada reunión. No hablaba con grandilocuencia, sino con la calma y la firmeza de quien ha visto la vida desde cerca y ha aprendido a escuchar. Mi abuelo me enseñó que la esperanza no es un regalo, sino una decisión. Que el mar puede quitártelo todo, excepto la luz que llevas dentro. Esa luz, con el tiempo, no se apaga. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a llamarlo el guardián de la estrella. No por haber visto aquella estrella fugaz, sino por mantener viva la historia y el mensaje. A veces, en las noches más tranquilas, él caminaba solo por la orilla y juraba escuchar la voz de su abuelo mezclada con el rumor de las olas, como si el mar mismo hubiera guardado su recuerdo. Una noche en particular, no era más que una chispa breve, horizonte, pero le arrancó una sonrisa. No corrió a contárselo a nadie, no necesitaba hacerlo. Sabía que la verdadera magia no estaba en la estrella en sí, sino en lo que despertaba dentro de quienes la recordaban. Y así, año tras año, la historia siguió viajando de boca en boca, de abuelos a nietos, como un faro invisible que guiaba a todos los que alguna vez sintieron que se ahogaban en sus propias tormentas. La estrella fugaz ya no pertenecía solo a aquel viejo pescador, era de todos. El mar, testigo eterno, continuó rompiendo sus olas contra la orilla, como si cada golpe fuera un latido, recordando que mientras haya alguien dispuesto a mirar hacia el cielo, la esperanza nunca se perderá. Pasaron más décadas y el pequeño pueblo de pescadores cambió. Llegaron turistas, nuevos edificios y embarcaciones modernas. Para muchos, sin embargo, era la única noche del año en que las redes quedaban en tierra intacta. Las luces de las casas se apagaban y todos se sentaban en la arena, mirando el cielo como lo habían hecho generaciones antes.
El guardián de la estrella ya era muy anciano, con pasos lentos pero mirada firme. Aún así, cada año caminaba hasta el centro del grupo y, sin necesidad de elevar demasiado la voz, lograba esa noche, quizás sintiendo que sus fuerzas eran cada vez menos, habló de una manera distinta. La esperanza no es un refugio para los días fáciles, dijo. Es un ancla para cuando el viento sopla en contra. Mi abuelo lo aprendió en el mar. Yo lo aprendí en la vida y ustedes lo aprenderán cuando llegue su tormenta. El silencio fue absoluto. Algunos jóvenes lo miraban sin comprender. El anciano levantó la vista al cielo sentían que sus palabras les hablaban escuchado su plegaria. Una estrella fugaz atravesó la oscuridad. Hubo un murmullo colectivo, un suspiro y luego un aplauso espontáneo. Días después, el anciano falleció en paz, como su abuelo antes que él, mirando el mar desde su ventana. El pueblo entero acudió a despedirlo, y esa noche, sin que nadie lo propusiera, todos para llorar fueron a la playa, sino para celebrar que la luz que había protegido durante toda su vida ahora brillaba en cada uno de ellos. A partir de entonces, ya nadie fue llamado guardián de la estrella, porque todos lo eran. El mensaje se había sembrado en tantas almas que no necesitaba un solo portavoz. Y cada vez que una estrella fugaz cruzaba el cielo, incluso los que no conocían la historia el mar seguía siendo, sin saber por qué, un a veces cruel, de seguir pero adelante. También era el guardián silencioso de una promesa antigua. La esperanza siempre regresa, incluso en la noche más oscura. Y así, generación tras generación, la historia se convirtió en leyenda, y la leyenda en la brújula invisible de un pueblo que jamás dejó de mirar al cielo. Con el paso del tiempo, la leyenda del viejo pescador y su estrella cruzó los visitantes de tierras lejanas comenzaron a llegar no solo por la belleza del mar, sino para asistir a la noche de la esperanza, como ahora llamaban a aquella tradición. No importaba si venían de montañas, ciudades o desiertos. Todos se reunían en la arena, con los ojos fijos en el cielo, esperando ese destello que había salvado a un hombre y encendido el espíritu de una comunidad entera. La historia ya no se contaba siempre igual. Cada narrador agregaba un matiz distinto. Algunos hablaban de la estrella como un milagro, otros como una metáfora, y unos pocos aseguraban que era el propio espíritu del pescador cruzando el cielo para recordarles que no se rindieran. Pero en todos los relatos permanecía intacto el núcleo de la enseñanza. La esperanza es una elección que puede salvar vidas. Un día, una niña que escuchaba la historia por primera vez levantó la mano y preguntó: ¿y si un año miramos el cielo y no hay ninguna estrella fugaz? El anciano que narraba sonrió, repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado en su juventud. Entonces, la buscaremos en nosotros mismos, porque la luz que importa no depende del cielo, sino de lo que decidimos encender aquí. Esa respuesta quedó grabada en la memoria de todos los presentes, como si en ese instante la tradición hubiera dado un paso más. Ya no se trataba solo de mirar hacia arriba, sino también hacia adentro. Los años siguieron y la playa fue testigo de generaciones enteras aprendiendo a confiar en esa luz interior. Algunos que asistieron de niños volvieron de adultos con sus propios hijos, enseñándoles que la esperanza no se hereda como una moneda, sino como una llama que debe ser cuidada y compartida. Y así, el mar, las olas y el cielo nocturno siguieron siendo el escenario de una lección que nunca envejecía. Cada susurro del viento entre las palmeras, cada brillo fugaz sobre las aguas oscuras, y cuando la eliges, parecía decir lo mismo que el viejo pescador
había dicho. Con los siglos, la historia se volvió tan profunda en la memoria colectiva que nadie podía señalar con certeza en qué parte terminaba la realidad y comenzaba la leyenda. Algunos cronistas locales escribieron libros sobre la estrella del pescador, y poetas llegaron para inspirarse en aquella playa, dejando versos que hablaban de luces eternas, aunque ya modernizado con muelles de concreto y farolas eléctricas. Cuidaba con celo una parte de la costa donde no había luces artificiales. Ese tramo se conocía como la orilla del silencio, el lugar exacto donde, según la tradición, el pescador había visto la estrella por primera vez. Allí, cada año, se reunían cientos de personas y durante una hora nadie hablaba. Solo escuchaban el oleaje, respiraban el aire salado y dejaban que la noche les recordara quiénes eran y qué podían soportar. Fue en una de esas noches cuando un joven marinero, recién llegado de otras tierras, pidió permiso para hablar. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. No vengo de este pueblo, pero conozco el mar y sé lo que es perderse. En una tormenta pensé que todo había terminado para mí y recordé una historia que escuché de niño sobre una estrella que salvó a un pescador. No sé si fue esa memoria o mi propio corazón, pero seguí adelante y encontré tierra firme. Por eso, aunque no soy de aquí, hoy me siento parte de ustedes. Hubo un silencio profundo tras sus palabras y muchos sintieron un nudo en la garganta, porque comprendieron que la historia ya no pertenecía solo al mar ni a un viejo pescador, sino al mundo entero. Con los siglos, la historia se volvió tan profunda en la memoria colectiva que nadie podía señalar con certeza en qué parte terminaba la realidad y comenzaba la leyenda. Algunos cronistas locales escribieron libros sobre la estrella del pescador y poetas llegaron para inspirarse en aquella playa, dejando versos que hablaban de luces eternas con muelles de concreto y farolas eléctricas. Cuidaba con celo una parte de la costa donde no había luces artificiales. Ese tramo se conocía como la orilla del silencio, el lugar exacto donde, según la tradición, el pescador había visto la estrella por primera vez. Allí, cada año, se reunían cientos de personas y durante una hora nadie hablaba. Solo escuchaban el oleaje, respiraban el aire salado y dejaban que la noche les recordara quiénes eran y qué podían soportar. Fue en una de esas noches cuando un joven marinero, recién llegado de otras tierras, pidió permiso para hablar. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. No vengo de este pueblo, pero conozco el mar y sé lo que es perderse. En una tormenta, pensé que todo había terminado para mí y recordé una historia que escuché de niño sobre una estrella que salvó a un pescador. No sé si fue esa memoria o mi propio corazón, pero seguí adelante y encontré tierra firme. Por eso, aunque no soy de aquí, hoy me siento parte de ustedes. Hubo un silencio profundo tras sus palabras y muchos sintieron un nudo en la garganta, porque comprendieron que la historia ya no pertenecía solo al mar ni a un viejo pescador, sino al mundo entero. Esa noche, al final del encuentro, una estrella fugaz cruzó lentamente el cielo. No fue rápida ni deslumbrante, fue como un trazo suave que dejó tiempo para que todos la vieran. Y en ese instante nadie pidió un deseo, nadie lo necesitaba. Porque la estrella ya no era un símbolo de lo que se quería, sino de lo que ya se tenía. La certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede nacer desde adentro y guiarte a puerto seguro. Desde entonces, la noche de la esperanza dejó de ser solo una fecha en el calendario. Se convirtió en un recordatorio diario que la tormenta puede rugir, el mar puede golpear,
Pero mientras la estrella viva en el corazón, la historia se transmitió más allá de los límites del mar y la arena. Escuelas, hospitales y hasta barcos mercantes adoptaron la estrella del pescador como símbolo. En las paredes de algunos muelles, artistas pintaron murales con un cielo lleno de estrellas y, en el centro, un pequeño bote luchando contra las olas. Debajo, siempre aparecía la misma frase. La Esperanza, es el Festival Internacional de Navegación, decidió incluir a aquel pequeño pueblo como última parada de su ruta. Cuando las embarcaciones llegaron, los marineros se sorprendieron al encontrar un recibimiento sin música estruendosa ni fuegos artificiales. En su lugar, los lugareños los guiaron hasta la orilla del silencio. Allí, todos, sin importar su idioma, se sentaron a contemplar el cielo. Entre ellos había una joven capitana que, como el viejo pescador en su tiempo, había sobrevivido a una tormenta feroz. Al escuchar la historia, sus ojos se llenaron de lágrimas y al final del silencio dijo en voz baja: «Ahora entiendo que mi estrella también estaba en mí. Solo necesitaba recordarlo». La tradición siguió creciendo y ya no importaba si cada año aparecía o no una estrella fugaz. El verdadero milagro era el instante compartido, la conexión entre personas que, aunque venían de lugares distintos, se reconocían en una misma verdad. Todos, en algún momento, han navegado mares oscuros. Con los años, el pueblo adoptó un nuevo ritual. Antes de dispersarse cada noche de la esperanza, cada persona recogía una pequeña piedra de la playa, la sostenía unos segundos en la mano y luego se decía que el sonido de las olas, como devolviendo esas piedras, era como una conversación entre el océano y las estrellas. Y así, la historia del viejo pescador dejó de ser solo una memoria para convertirse en una brújula invisible, guiando no solo a quienes vivían junto al mar, sino a todos los que entendían que incluso en la tormenta más feroz siempre hay una luz, aunque a veces brille más en el corazón que en el cielo.